Hola, soy Mónica Ceide y estoy aquí para presentarme, porque muchos de vosotros creéis conocerme porque, bueno, os habéis hecho unas ideas sobre mí, os han hablado de mí o porque me habéis visto en programas de televisión, en revistas de tirada nacional y os habéis hecho una imagen que os ha contrastado un poco con mi decisión de presentarme a la alcaldía de Lugo. Algún periódico ya sí que lo ha hecho patente al mencionar como mis cualidades para presentarme a la alcaldía de Lugo el haber participado en programas de televisión y demás. Bien. Os digo antes de nada que estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho en mi vida, que a día de hoy no cambiaría absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida, porque soy muy feliz como soy y sinceramente no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Todo lo contrario, todo me ha servido para aprender, para mejorar y para ser mejor persona si es que eso cabía. Bien, entonces os voy a contar un poco, para quien le interese, qué hay detrás de Mónica Ceide, ¿vale? Bien, pues soy una persona de Lugo. Nací en Lugo el 1 de octubre de 1968. Nací en casa. En esa época, pues claro, a mis 54 años, hace 54 años, la gente nacía normalmente en casa más que en los hospitales y yo nací en mi casa. En la zona de la Milagrosa, por eso me considero de la Milagrosa. Nací en la calle Manzano, en esa época, ahora se llama Rúa Mazaira, y allí nací yo, con la ayuda de una comadrona, la Ventusinos. Bien, vengo de una familia totalmente normal. Mis padres, por parte de mi padre, conocí a mi bisabuela, que falleció cuando mi hijo tenía 2 años, por lo que mi bisabuela, por lo que mi hijo conoció a su tatarabuela. Bueno, la conoció, tenía 2 años, pero bueno, tiene sus fotos con su tatarabuela. Bien. Por parte de mi padre, pues tengo a mi bisabuela, que era la abuela Josefa, a la madre de mi padre, mi abuela, la abuela Julia, y a mi padre. Bien. La abuela Josefa y la abuela Julia para mí son, cuando me han preguntado muchas veces quiénes son las heroínas de tu vida, siempre digo la abuela Julia y la abuela Josefa. Creo que han sido las mujeres más increíbles del mundo. Bien, la abuela Josefa era natural, creo, ¿vale? Porque eso sí que, bueno, como esto han pasado muchos años, no lo recuerdo muy bien y como tampoco era un dato que no era pues relevante, eh, creo que nació en Orense, ¿vale? Según ella pertenecía a una familia muy rica, iban en carruajes a misa y tenían criados. Mi abuela Josefa cayó embarazada muy jovencita y mis abuelos, bueno, sus padres la echaron de casa. La echaron de casa y se tuvo que buscar la vida desde muy jovencita. Con una niña, en esa época, os hablo a principios del siglo XX, sin un marido, pues le costó mucho salir adelante. Por lo que empezó a trabajar de asistenta en casas. Y como su hija no podía participar en eso, pues tuvo que meterla en un internado. Así que mi abuela Julia, desde muy pequeña, estuvo en un internado, cosa que le vino muy bien con las monjas, ya que le enseñaron pues a leer, a escribir. La hicieron una mujer súper culta porque mi abuela ha sido una mujer siempre que le ha encantado aprender. Era una matemática, vamos, como la copa de un pino. Tú le preguntabas a mi abuela cuántos son 356 por 542 y era una calculadora, te lo decía. Yo siempre la recuerdo con un libro en las manos, siempre. Y de hecho a mí me tenía fascinada. Bien, mi abuela Julia, bueno, antes os voy a hablar de por qué yo no creo en el machismo y por qué yo no creo que los hombres sean todos malos, ¿vale? Es más, creo que todos son muy buenos, pero hay 4 o 5 malos. Bien. Bueno, pues mi abuela Josefa en esa situación conoció a un hombre, un hombre que venía, que era emigrante y había regresado de Cuba, que conoció a mi abuela y al poco tiempo se casó con ella y cogió a mi abuela como si fuera hija suya. Me parece increíble que una persona en esa época, porque os estoy hablando de principios del siglo XX, hubiera hecho algo así.
Educó a mi abuela Julia como si fuera hija suya. Y de hecho, bueno, las trató a las dos como si fueran verdaderas reinas. De hecho, mi padre siempre lo dice, que el cariño que le tiene a su abuelo, porque para él era su abuelo, casi no se lo ha tenido a nadie en su vida. Era la mejor persona, y siempre lo dice mi padre, del mundo. Besaba por donde ellas pasaban, y cuando nació mi padre, pues también besaba por donde mi padre pasaba, ¿bien? Entonces, bueno, pues estábamos en mi abuela Julia. Mi abuela Julia se casó también muy jovencita porque, bueno, estalló la guerra civil española y ella, eh, mm, claro, mi abuela Josefa venía de una situación un poco difícil, entonces dijo, mira, tenía yo un noviete que era mi abuelo, y entonces cásate y así, pues si pasa algo en la guerra, pues quedas como viuda y no eres una mujer, ¿vale? Soltera, como era ella. Bien, entonces resulta que, bueno, pues que se casó con mi abuelo. Mi abuelo era un hombre de campo, ¿vale? Apenas sabía leer y escribir. Era de un pueblo de Friol que se llama Cotá. Y mi abuelo estaba súper enamorado de mi abuela. Es que besaba por donde ella pasaba. Claro, mi abuela venía pues con una cultura exquisita. Y entonces mi abuelo, todo lo que decía mi abuela, decía que sí. Si mi abuela decía, ahora mismo compramos esta casa, mi abuelo decía, ahora mismo. Era mi abuela quien iba al notario, era mi abuela quien iba a los bancos, era mi abuela quien hacía todo. Y mi abuelo solo decía todo sí, 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 sí. Es que era increíble. Por eso cuando se habla del machismo y eso digo, jolín, pues no sé en qué familias vive mucha gente, porque la mía es que todo lo contrario, eran las mujeres las que dominaban. Y la verdad que increíble, increíble. Y, y bueno, pues mi abuela trabajó, claro, trabajaba, estoy hablando ya de los años 40, ¿vale? Trabajaba después de la guerra civil, trabajaba como taquillera en el cine, ¿vale? De hecho, aquí en Lugo, algunos lo conoceréis porque ya hace muchos años que cerró, era la taquillera del Cine Paz. Y mi abuelo era acomodador de ese mismo cine, ¿vale? Mi padre, es una bellísima persona, ¿vale? Una bellísima persona que también adora a mi madre. Yo siempre lo dije, como trata a mi padre a mi madre, es resultado de cómo ha vivido mi padre, ¿vale? De ver a los hombres, a mi abuelo Fernando, a mi bisabuelo, tratar como trataban a las mujeres, como verdaderas reinas. Mi padre es el que cocina en casa, mi padre es el que, porque bueno, le encanta la cocina, es el que hace la compra y tal, y bueno, mi madre solo tiene que abrir la boca para que lo que diga le caiga, ¿vale? Entonces, bueno, mi padre trabajó en el hospital de Lugo, primero trabajó como celador, luego le encantaba la fotografía y en los años 70 hizo un curso de fotografía y empezó a trabajar como fotógrafo en el hospital hasta que se jubiló. Por la parte de mi madre, mis abuelos, mi abuelo Pepe y mi abuela Mercedes, mi abuelo Pepe venía de una familia de ganaderos, tenían carnicerías, y mi abuela Mercedes venía del sector de la panadería. Tenían una panadería, sus padres, que luego heredó mi abuela. Entonces, bueno, pues mis abuelos tenían carnicerías en la Plaza de Abasto y la panadería Casa Raposo. Yo ahí también he visto cómo mi abuela fue tratada como una reina por mi abuelo. Dios, yo he tenido una familia, reconozco que he tenido la mejor familia del mundo. Gente respetuosa, gente buena, gente trabajadora, gente educada. Y yo creo que eso me ha valido muchísimo en mi vida. Muchísimo. Por eso, cuando se habla de machismo, yo digo, Dios, ¿dónde lo ha vivido esta gente? ¿Con quién se ha criado esta gente? Porque yo me he criado con gente, es más, es que en mi familia, tanto por lado materno paterno, las mujeres han llevado los pantalones siempre, porque lo que decía mi abuela Mercedes iba a misa, lo que decía mi abuela Julia iba a misa. Entonces, bueno, pues ahí me he criado yo. Ahí me he criado yo. Ya os dije, a mis 54 años que tengo a día de hoy, 54 años, que cumplí en octubre, soy una persona que no se arrepiente de nada en su vida. Y lo único
bueno, que, que me impulsa a ser como soy es mi hijo. ¿Vale? Tengo el hijo más maravilloso del mundo y yo creo que soy la madre mejor del mundo. Pero bueno, si le preguntas a mi hijo dirá, es más pesada, siempre está encima y tal. Pero bueno, yo hice muchísimas cosas que ya os contaré porque no quiero que el vídeo sea demasiado largo, por mi hijo y mi vida. Y la verdad que los resultados han sido increíbles. Bien. ¿Cómo soy? Bueno, pues mira, yo os voy a decir cuál creo que es mi mayor virtud, ¿vale? Mi mayor virtud es que soy súper resolutiva, porque desde muy pequeña me saqué las castañas del fuego yo sola. Soy una persona muy independiente, pero que sabe trabajar en equipo. Es algo que he aprendido gracias a mi hijo. Mi hijo estudió fuera de España, estudió en Inglaterra y su mayor... yo creo que lo que más me gustó de la enseñanza que le hicieron a mi hijo es que sabe trabajar en equipo y a mí me ha enseñado a trabajar en equipo. Entonces, yo soy una persona muy independiente, pero que sé trabajar muy bien en equipo, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho en mi vida, en mi trabajo. Y, y bueno, a día de hoy, pues lo que os digo, creo que me saco muy bien mis castañas del fuego. Soy una persona súper feliz, súper feliz. Bueno, muchos lo sabéis, soy víctima de violencia de género desde el 2016, pero por un hombre. Es decir, de los 100.000 hombres que hubo en mi vida, bueno, vamos a decir 100.000, pero digo, familiares, primos, tíos, abuelos, novietes, amigos, ¿vale? Solo un hombre me ha hecho la vida imposible, ¿vale? Ese hombre, por el que soy víctima de violencia de género, no tiene nada que ver con los hombres que pasaron por mi vida. Por eso yo estoy tan en contra de esa que hablan de violencia machista, estoy tan en contra de todas estas cosas, porque, a ver, los hombres y las mujeres somos iguales. Y hay mujeres muy buenas y hombres muy buenos. Hay mujeres muy malas y hombres muy malos. Yo me considero una mujer muy, muy buena. Yo me considero y espero que sepáis ver ese lado mío. Hay muchos que me conocéis y sí, decís, bueno, pues sí, es buena, buena chica. Yo espero que ese sea el concepto que tenéis de mí. Bueno, ahora que os he hablado de mi familia y que soy una persona feliz, salvo ese pequeñito bache que hubo en el 2016 con este hombre, con Ángel Pablo, que me hizo la vida imposible. Pero salvo eso, yo creo que tengo una vida increíblemente buena y soy muy, muy feliz. Y bueno, ahora que conocéis un poquito más de mí, que no soy la persona que habéis visto en los realities, ni soy esa persona que está ahí en plan, a ver, de papel ahí mojado, pues no, soy una persona que creo que puedo aportar muchísimo a mucha gente. Y de hecho, a mí siempre que me ha necesitado alguien, ahí he estado. Y bueno, pues en otro vídeo seguiré contando cosas sobre mí, pero quería que en un principio supierais, claro, los que me seguís y veis algunos vídeos míos y demás, yo lo que quiero que veáis es por qué hago las cosas, ¿vale? Y yo las hago siempre con un fin. Yo hacer las cosas a lo loco no. Si ayer he subido un vídeo sobre de que está muy mal etiquetar a la gente, lo hago por un algo, ya lo estáis viendo, porque yo he sido muy etiquetada y estoy siendo muy etiquetada. Entonces, cuando se ha etiquetado, perdón, a todas las personas por un hecho de una, ¿vale? Yo dije, jolín, es que esto es una injusticia. Y de hecho, yo lo que me gustaría y por lo que pagaría sería porque se acabaran las injusticias. Y bueno, yo no soy ninguna heroína y a lo mejor no puedo acabar con todas las injusticias, pero sí que es verdad que lo voy a intentar. Porque para mí, tengo una teoría, si mi familia está bien, si mi entorno está bien, si mis amigos están bien, yo voy a estar bien. Y eso es lo que voy a buscar siempre, que la gente esté bien, porque si ellos están bien, yo voy a estar bien. Y ese es el fin que siempre he tenido. Y si todos pensáramos así, las cosas funcionarían mejor. Bueno, me seguiré presentando, pero ahora toca despedirse. Un besito a todos y gracias por interesaros en quién soy. Un beso.